Puede sonar extraño utilizar este término, pero el salto cuántico se refiere a las características de lo que sucede al experimentar lo que Maslow denominó experiencia cumbre. La primera de las 4 características es que es muy intensa. La segunda característica de estos saltos cuánticos es que son una sorpresa. La tercera característica de los saltos cuánticos es que son benevolentes. Siempre sientan bien. La cuarta y última característica es que son perdurables. Es decir, no es algo que entre, salga y luego desaparezca. Al contrario, perduran para siempre. Por ejemplo, yo dejé de beber hace ya 21 años y no podía ni imaginarme que iba a poder porque siempre me tomaba 2 o 3 cervezas al día desde hacía, no sé, 15 o 20 años. No recuerdo un día en que no lo hiciera. Pero en un momento dado supe que tenía que cambiar. Fue a las 4:05 de la madrugada. Puedo recordar el reloj cambiando la hora. Me desperté y en la habitación había como una especie de brisa, algo que no había experimentado antes. Olía a rosas. De eso hace ahora 21 años, pero puedo deciros exactamente lo que colgaba del perchero, en el armario, al lado del espejo. Sigo recordándolo todo como si hubiera sucedido esta madrugada. La intensidad del momento es algo que nunca podré olvidar. Recuerdo perfectamente lo sorprendido que estaba por lo que acababa de pasarme. Era casi como si una especie de fuerza me hubiera conquistado y estaba boquiabierto ante ella. Si tienes suerte, ¿te pasan esas cosas? Mira, David, no tiene nada que ver con la suerte. Cuando es el momento oportuno, cuando estás en un estado distinto, en una etapa distinta en la vida, lo que tiene que pasarte es exactamente lo que te pasará. Los malos momentos en la vida, esos en los que piensas que nada podría ir peor, a menudo son necesarios para poder impulsarnos a un lugar superior. Te pondré un ejemplo. La noche antes del momento que os estaba describiendo, había llevado a toda mi familia, a mis 5 hijos y a mi esposa, a cenar a un restaurante. Como solía hacer siempre que iba a cualquier restaurante, pedí no una cerveza, sino 2. Por si el camarero estaba ocupado, cuando yo quisiera la segunda, pedía 2 y así ya la tenía. El camarero me dijo: «Oh, disculpe, señor, lo siento mucho, pero no puedo servirle alcohol». Le dije: «¿Por qué?». Y me respondió: «Anoche un camarero sirvió a un menor y nos han quitado el permiso». Mi reacción fue: «Nos vamos de aquí». Así que hice que todos mis hijos se levantaran, subieran al coche, se ataran a las sillitas, etc. Mi esposa, mi pobre esposa, ya os podéis imaginar cómo se sentía mi esposa. Pero a mí no parecía importarme, porque quería tomarme mis cervezas y me consideraba más importante que el resto de ellos. Por eso decidí irme hasta otro restaurante. Recuerdo perfectamente que esa noche, cuando fui a acostarme, estaba avergonzado. Mi esposa intentó tocar el tema, pero no quise saber nada. Yo tenía razón. El ego te hace sentir que tienes razón. Aquella noche, esa experiencia que tuve a las 4:05 de la madrugada, no solo me hizo dejar de beber, probablemente me salvó la vida, ya que me transformó en muchos aspectos. Y todo sucedió por mi predisposición. No te lo crees, ¿verdad? Me suena a estar sentado esperando hasta que te sobreviene una especie de revelación. No tiene nada que ver con esperar. Una de las mayores lecciones que me ha enseñado el Tao es que debemos aprender a ser blandos, a ser flexibles, a no controlarlo siempre todo. Una de las mayores enseñanzas del Tao es que tienes que dejarte llevar por él. Pero tú no hiciste nada. En eso consiste. Es al lugar a donde quieres llegar, donde solo consientes en el movimiento de recuperación. Dicen: abandónate y deja entrar a Dios. Tienes que permitir que la fuente que siempre está fluyendo entre nosotros pueda realizar su magia. Esa magia siempre actuará a favor de nuestros intereses si nos rendimos ante ella. Si puedes dejar de seguir interfiriendo en tu vida y dejar que tu ser se complete, si puedes llegar a eso, nada quedará sin hacer. Todo lo que necesites, ahí estará. Es un misterio para la mayoría de nosotros porque creemos que tenemos que hacerlo todo. ¿No es curioso que durante los 9 primeros meses tuviéramos todo lo necesario? ¿Por qué no podría pasar lo mismo en los 90 años siguientes? Porque
interferimos. Cuando tenía 19 años, era soldado raso de la Marina de los Estados Unidos y me destinaron a un portaaviones de los Estados Unidos, uno muy grande, se llamaba Ranger. Ese portaaviones estaba de servicio en Yokosuka, Japón. Así que embarqué en el buque de los Estados Unidos Vega, en Alameda, California. Justo cuando iba a subir al buque para hacer un viaje de 29 días por el Océano Pacífico, mi tío Bill Bollick, que por aquel entonces era maestro en California, decidió regalarme un libro. El libro en cuestión era una selección de cuentos de León Tolstoy, quien no solo escribió grandes novelas y cuentos, sino también grandes obras espirituales. Se le consideraba el alma de Rusia. El primer cuento de la selección se llamaba La muerte de Iván Ilich. Iván Ilich era un juez que vivía en Moscú. Uno de los rasgos más característicos de este cuento es la relación que tiene con su esposa, a quien él no soportaba porque despreciaba su trabajo. Y sentía que era ella quien le había empujado a desempeñar ese trabajo porque era prestigioso. Iván está rabioso y enojado por lo que ha hecho. El título es delatador, ya que sabemos que Iván Ilich se va a morir. Iván Ilich yace en su lecho de muerte y su esposa le da la mano. Es la misma mujer a quien él ha despreciado durante toda la vida. La mira a los ojos y sus últimas palabras son: ¿y si toda mi vida ha sido un error? Y luego muere. Este cuento me conmocionó muchísimo. Así que cogí un trozo de papel y me escribí una nota a mí mismo. Puse: querido Wayne, no te mueras con la música dentro de ti. Y así he vivido el resto de mi vida. Cuando mueras, regresarás a esa fuente y estarás en ese espacio de amor. Pero el Tao dice que no es necesario morir para llegar hasta allí. Se puede morir el ego y vivir en ese espacio de amor perfecto mientras sigues aquí. Esa intensidad, sorpresa, benevolencia y perdurabilidad que definen el salto cuántico que nos guía hasta el cambio, nos indica claramente que volvemos a la fuente. Empiezas a vivir según el Tao y te reconectas con el sentimiento de intención. La palabra entusiasmo proviene del griego enteus y iasmos y significa que lleva un Dios dentro. Cuando sientes pasión, cuando sientes entusiasmo por algo de tu interior, es Dios quien te está hablando y te está diciendo: no llegues al final de tu vida teniendo que decir lo que dijo Iván Ilich. ¿Y si toda mi vida ha sido un error? No se me ocurre peor tragedia.